Hola chicos, ¿qué tal? Mirad, ahora vamos a estudiar la evolución política de la mayoría de edad de Isabel II. Nos quedamos con la regencia de María Cristina y de Espartero, mientras Isabel II era todavía menor de edad. Pero como ya vimos, cuando se exiliaba Espartero, se va a adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que tendrá en ese momento 13 años, para que no haya una nueva regencia. Y a partir de 1844 y hasta 1868, Isabel II pues va a gobernar ya como reina, ¿vale? Y su reinado va a estar dividido en 3 fases, acordaros, igual que Fernando VII, en 3 fases. Primero tendremos la década moderada, que va de 1844 al 54. Luego tendremos el bienio progresista, solo 2 años, donde gobernarán los progresistas. Y luego pues ya tendremos el final del reinado de Isabel II, donde ya terminan con la monarquía, ya lo veremos. Bien, pues fijaros, Isabel II, como hemos dicho, después de la regencia de María Cristina y de Espartero, va a comenzar con 13 años su década moderada, ¿vale? Esta década moderada, entre 1844 y 54, estará gobernada, como el nombre indica, por los liberales, pero moderados, ¿vale? Es lo que se va a llamar el liberalismo doctrinario o liberalismo conservador, con el que además va a estar muy de acuerdo la reina, porque ella es conservadora, moderada, pero a la vez liberal, ¿vale? Fijaros todo lo que ocurre en esta época. Se va a disolver la milicia nacional, que se había impuesto con la Constitución del 37, y en esta época se va a crear para el orden público un cuerpo que es la Guardia Civil, ¿vale? 1844, ahí nació la Guardia Civil. Además, fijaros, también en 1845 se crea la Ley de Administración Local, y en esa ley se dice que los ayuntamientos y los concejales, los alcaldes, van a ser nombrados por el gobierno, ¿vale? Por el gobierno o directamente por la reina, y esto hace pues que sean medidas muy moderadas, no le da libertad a los municipios. Por otro lado, en 1851 también se va a firmar el concordato con el Vaticano. Y acordaros de la desamortización de Mendizábal, que le quitaba las tierras a la iglesia. En este momento eso se va a paralizar. Van a dejar de quitarle las tierras a la iglesia, y además el gobierno puede presentar obispos, ¿vale? Van a llevarse mejor con esa iglesia católica, y ahora vamos a ver por qué. Fijaros, dijimos que va a estar todo marcado por la inestabilidad política, y eso es porque primero están moderados, luego progresistas, luego moderados otra vez, progresistas otra vez. Entonces, en esta época de la década moderada se crea una nueva constitución, la Constitución de 1845, una constitución que, a diferencia de la que vimos anteriormente, la del 37, pues esta va a ser moderada. Fijaros, ¿por qué es moderada? Porque tiene una soberanía compartida entre el rey y las cortes, no tiene soberanía nacional, ¿vale? Yo daré un cuadro donde aparecen las diferentes constituciones para que podáis compararlas. Además, el poder ejecutivo lo va a tener la corona. La corona, la reina, puede nombrar a los ministros, puede nombrar a los miembros del Senado, puede disolver las cortes. Fijaros como aquí no hay una separación de poderes, sino que la reina sigue teniendo mucho poder, ¿vale? Como decíamos, confesionalidad del Estado católico, apostólico y romano, es decir, no se puede tener otra religión que no sea la católica. Por ese concordato con el Vaticano que hemos visto antes, mejora sus relaciones con la Iglesia. Además, pues también se refuerza el carácter conservador del Senado, los miembros del Senado que están nombrados directamente por la reina, ¿vale? Y el cargo de senador, encima, además, era vitalicio para toda la vida. No se van a recoger los derechos fundamentales, como en la Constitución de 1837. No es que no aparezcan en la Constitución, sino que se dejan abiertos a leyes posteriores, a legislación posterior. Y posterior, pues van a aparecer una serie de leyes que limitan esa práctica, como la libertad de imprenta, etcétera, ¿vale?
Como hemos visto antes, los ayuntamientos van a perder la autonomía de su poder local. Van a estar también esos concejales y alcaldes nombrados por la corona o por el gobierno. Y además el sufragio, la forma de votar o de participar en política será censitario y muy restringido. Una pequeña parte de la población, ¿vale? Bien, ¿qué más ocurre además de esta Constitución del 45? Pues fijaros, vamos a tener la Segunda Guerra Carlista, ya vimos la primera, esta no es tan importante, pero ocurre en este momento. Y va a aparecer también un nuevo partido, el Partido Demócrata, ¿vale? Este Partido Demócrata es una pequeña parte de los progresistas, que crean un partido nuevo. Y como dijimos, en el reinado de Isabel II va a haber muchos pronunciamientos militares, ¿vale? Porque esta es la forma de llegar al poder, pronunciamientos militares. Y en 1854, O'Donnell, el general O'Donnell, va a liderar este pronunciamiento que se va a llamar la Vicalvarada, ¿vale? Junto con Serrano, otro militar, van a escribir el Manifiesto de Manzanares, donde defienden la necesidad de medidas progresistas, porque todo esto que estaba ocurriendo en el gobierno de los moderados era demasiado, como la palabra indica, moderado, ¿no? Entonces los progresistas dan este pronunciamiento y la reina va a decidir entregar el poder en ese momento otra vez a Espartero. Fijaros, aquí es donde, después de esta revolución de 1854, pues vuelve Espartero y comienza el bienio progresista, solo 2 años, de 1854 a 1856. ¿Qué ocurre cuando hay un nuevo gobierno? Pues nueva constitución, por supuesto. Si antes teníamos la constitución del 45, que era moderada, ahora vamos a tener la constitución de 1856, que va a ser progresista. De nuevo se basa en la constitución de 1812 de Cádiz y la de 1837, que son progresistas. Esta constitución se va a llamar non nata porque, como solo son 2 años de gobierno, no llega a entrar en vigor, es decir, que solo se queda en un proyecto. Pero fijaros qué características tiene. Va a ser progresista, como hemos dicho, porque reconoce otra vez la soberanía nacional, la soberanía del pueblo. Va a limitar, por lo tanto, los poderes de la corona que están limitados por las Cortes. Además, reconoce libertades como la libertad de imprenta y también la tolerancia religiosa, es decir, se puede tener libertad de cultos. Vuelve otra vez la milicia nacional, ¿vale? Los alcaldes van a volver a ser elegidos por los vecinos y no por el gobierno. Y además las Cortes serán elegidas por un sufragio censitario mayor, es decir, más gente puede votar y participar en política. Pero como hemos dicho, será non nata, no entrará en vigor. ¿Qué más cosas ocurren en este bienio progresista? Recordad que ya vimos la desamortización de Mendizábal, que le quitaba las tierras a la iglesia para venderlas, ¿vale? Y sacar dinero para la hacienda. Con Madoz, en 1855, y con esta desamortización, se van a quitar algunas tierras de la iglesia, las que quedaban todavía, pero sobre todo esta desamortización va a afectar a los ayuntamientos, es decir, a las tierras municipales, ¿vale? Entonces se van a incautar todos estos bienes, estas tierras municipales también se venden en subasta pública para sacar dinero para la hacienda, ¿vale? Más cosas que pasan en este bienio progresista, como veis, todo medidas progresistas. Aparece la Ley General de Ferrocarriles, muy importante esta Ley de Ferrocarriles porque abre la posibilidad a inversión extranjera, es decir, que vengan extranjeros a financiar y pagar ese ferrocarril, a la revolución industrial, ¿vale? A todo eso ayudará esta Ley de Ferrocarriles. Incluso se crea el Banco de España también para todas esas transacciones de dinero. Y además, en esta época, también se va a crear un nuevo partido que se va a llamar la Unión Liberal, un partido que va a estar constituido por demócratas, por progresistas, algunos moderados, ¿vale? Y que va a estar dirigido por el general O'Donnell. Importante también que conozcáis este partido de la Unión Liberal.
Toda esta inestabilidad política de progresistas, moderados, unos y otros que van y vienen, pues provocan también malestar general, huelga, ¿vale? Sobre todo aquí aparece el movimiento obrero español porque ponen unas medidas y unas leyes que luego se quitan, etc. Y entonces, en toda esta conflictividad, Espartero será sustituido por O'Donnell en la presidencia del gobierno, ¿vale? Y además esta inestabilidad, la van a aprovechar los moderados como Narváez para llegar otra vez al poder, de nuevo dando esos levantamientos militares, ¿vale? O esos golpes de Estado. Y ya tendremos la última fase del reinado de Isabel II, que lo veremos en la siguiente clase.